Oye, mi estimado, necesitamos saber cómo inicia todo en tu vida. ¿Cómo nace tu pasión por la música? ¿Cuáles fueron tus influencias? ¿Vienes de una familia de músicos? Platícanos un poco tu niñez, mi querido Javi, por favor. Fíjate que el contacto con la música, lo primerito que se me viene a la mente y lo primero que me sucedió afortunadamente, yo soy hijo único, ¿sí? Mi papá nació en Anaheim, California, y mi Ok, mamá es de acá de Monterrey, ellos se conocieron acá, en Monterrey. Por supuesto, mi abuelita, mi abuelo y la familia de mi papá vivía en California. Entonces, cada verano que yo salía de la primaria, nos íbamos a viajar a ver a mis abuelos, en este caso a mi abuela, y nos íbamos en carro hasta allá. Entonces hacíamos 2 días y medio, porque mi papá era el único que manejaba. Entonces lo único que podía hacer yo, irme en la parte de atrás, jugando a los monitos, y mi mamá escuchando el radio AM en aquel tiempo. Y solamente agarraba una estación. Y como mucha gente sabemos, las estaciones de radio, y más en aquel entonces, se ciclaban. Cada cierto momento las canciones empezaba desde la que inició el día, no sé, 20 canciones y otra vez las mismas 20 canciones. Entonces, como eran horas y horas y horas de ir en el camino, yo jugando a los monos o a veces nada más viendo el horizonte, iba analizando las canciones. Ese fue mi primer contacto con la música, las canciones que escuchaba mi mamá. Y la primera canción que empecé a tararear por culpa de esa estación de radio, y claro, porque mi mamá ponía esa estación, fue el Mil Amores que cantaba Pedro Infante. No sé si te acuerdas de Altamira, Tamaulipas, traigo alegre esta canción. Y sin querer, yo empecé a tararearla. Y después de tararearla, de tanto escucharla horas y horas y horas, la empecé a cantar. Hasta que mi mamá me dijo, oye, mijo, cantas muy bonito. Y se me hizo muy tierno que mi mamá me dijera eso. Y con más ganas empecé a cantar. Ese fue mi primer contacto con la música. Después me hice ya muy como curioso por la música, y empecé a escuchar radio y empecé a ver que había otras estaciones y empecé a escuchar en aquel tiempo música que era Huey Lewis in the News, era Prince, era Michael Jackson, Cyndi Lauper, bueno, pop de los 80s, ¿sí? Y mi papá y mi mamá, pues bueno, también me ayudaban ahí a sintonizar aquellas estaciones de radio. Después de eso, la mejor anécdota de todo, cuando cambia totalmente mi vida, compadre, eso sí lo tengo muy presente y se lo agradezco a mi madre. Mi mamá me llevaba al centro de Monterrey porque ella compraba estambres, me acuerdo. Iba por estambres, ponle una vez cada 15 días, ¿no? Porque hacía no sé qué tantas chucherías. Y ahí me acuerdo muy bien que iba de la mano por una calle que se llama Padre Mier, me acuerdo perfectamente. Y en los estantes que había, los vidrios gigantescos, siempre había chucherías, ¿no? Había ropa, había bicicletas, había un montón de cosas. Y en aquel entonces me acuerdo que yo veía que había un arco iris de colores en cuadros, y abajo había unos cuadros más pequeños, ¿sí? También con varios colores y varias fotografías. Y me acuerdo que lo que más me llamó la atención fue un águila de muchos colores, ¿sí? Entonces viene el águila, se veía agresivo, se veía como muy robótico, y yo le dije a mi mamá, hey mamá, yo quiero ese. Yo pensé que era como un monito que se armaba, yo pensé que era como un rompecabezas, y me dice mi mamá, no sabes lo que es, no te va a gustar. Mamá, y ¿sabes el clásico huerco que se agarra de la sí, mamá de la mano y que tu mamá te va arrastrando y mamá, sí. quiero? No, pues ahí va, el huerco casi llorando y la fregada, y ya, se me olvidó. La tienda se llamaba Del Sol, todavía me acuerdo perfectamente bien. Entonces ya das cuenta que pasó el tiempo, pasan los 15 días, yo no pude ir porque creo que ya había entrado a la primaria otra vez, estaba de vacaciones cuando hizo eso, y luego ya entré a la primaria. Y cuando llegué de la primaria, me acuerdo que me dejó el transporte a la casa de mi abuela, me acuerdo. Cuando ya me bajé y todo, llego y mi mamá me tiene de sorpresa eso que estaba ahí. Entonces me quedé viendo y me voy corriendo, y lo agarro. Era un cartón, me acuerdo, naranja, y adentro venía ese cuadrito con el águila. Entonces yo lo rompo todo rápidamente, el plástico y la fregada, y lo abro y, oh, sorpresa, no era un rompecabezas, no era un mono para armar, era un cassette. ¿Sabes la reacción de un niño al ver un cassette cuando se espera un juguete? No, porque es un pedazo de plástico Claro, nada más que yo no sabía qué era. Entonces claro. por todas lo vi todo, lo que hice fue meter otra vez y lo dejé ahí. Pasó el tiempo, una prima vivía con nosotros, que ya estaba más grande, ella estaba en la prepa,
Y ella, yo siempre veía, como yo estaba jugando a los carritos, yo veía que se iba a la prepa y ella tenía una caja y esa caja la desarmaba y yo veía cómo lo hacía y ponía una cosa acá y otra cosa acá y picaba cosas ahí y se escuchaba música. Siempre estaba con el ojo. Y un día esperé a que se fuera y me acerqué y vi que había ahí, le empecé a picotear y salió, salió así, algo así hacia arriba y analicé el asunto y me acordé que yo tenía esa cosita que mi mamá me había comprado. Entonces voy y le estoy buscando y buscando cómo meterlo hasta que di cómo meterlo y ¡puc! Ya lo pude acomodar y ahí estoy picándole a todos los botones hasta que le piqué a play y vi que se empezó a mover. Pero para eso ya había conectado todo como había visto mi prima. Y en eso que pongo play y que empieza estruendosamente, compadre. Algo estruendoso, un ruido, pero un brutal, un ruido que cambió mi vida. Era The Hellion con Judas Priest, compadre. Imagínate un huerco en primero de primaria escuchando Hellion de Judas Priest, pero fue un cambio radical en mí, algo brotó en mí, ¿sí? Y ya lo demás, compadre, es historia. Es el mono que tú ves aquí, el mono que todos ustedes conocen, se convirtió gracias a ese berrinche y gracias a mi madre que me compró ese cassette. Si no, no sé qué hubiera pasado, hubiera seguido escuchando Cyndi Lauper y Madonna y todo eso, y ¿para qué te cuento, compadre? Qué buena, no, qué buena memoria y qué buena anécdota. Oye, cabrón, entonces eres metalero, hijo. Yo pensé que me ibas a hablar de Madness o que me ibas a hablar de Selecter o de los Specials en un momento dado, pero pues eres metalero de corazón, entonces, mi querido Javi.